Hay momentos en la vida en los que festejamos, en los que tenemos el júbilo, la alegría, y entonces volteamos al cielo y decimos gracias Dios por estos momentos que estoy viviendo. Pero también están los momentos de crisis, esos momentos de dolor, de tristeza, de amargura, en donde tal vez no volteamos precisamente a ver a Dios para decirle gracias. Le pedimos y quizá hasta le reclamamos. Y entonces decimos, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a mi familia? ¿Y por qué a esta persona? Y entonces viene esa sensación de que estamos abandonados por Dios. En las alegrías le agradecemos. Es más, a veces, siendo sinceros, hasta nos olvidamos de Dios. Pero en las tristezas, en las derrotas, en los fracasos de la vida, le reclamamos. Y es entonces cuando nosotros nos acordamos de Él y pensamos que Él, que Dios, se ha olvidado de nosotros. ¿Dónde está Dios en las crisis? Esto es Cuarto Piso, donde las historias se cuentan. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarles en este episodio de Cuarto Piso, donde las historias se cuentan. Muchas gracias a la gente que nos hace llegar sus comentarios, a quienes ya nos siguen a través de las diferentes plataformas y nos da mucho gusto. Estamos en el canal de YouTube, Armando Cavazos Regalado, pero también nos pueden encontrar en Spotify, Apple Podcasts, en Amazon Music y otras plataformas en las que estamos llegando. Muchas gracias y recordarles, sus comentarios son bienvenidos a través de las redes sociales de un servidor, Armando Cavazos en el Facebook y en el Twitter y Armando Cavazos R en el Instagram. También a través de Base 3 Studio en Instagram, agradeciendo la producción de este espacio a David Martínez. Y hoy, en este episodio, pues ya lo decía hace un momento, ¿dónde está Dios en las crisis? Una pregunta que es muy común en los momentos difíciles y que quizá colectivamente se ha convertido una pregunta común ante las situaciones que hemos vivido en este año 2020 y que hemos vivido en los últimos tiempos. Y para ello me da muchísimo gusto saludar en este episodio al padre Noel Lozano, que actualmente y desde hace poquito, es ya oficialmente el párroco de Cristo Obrero en el municipio de Santa Catarina. Pero además, padre, tú te has caracterizado por estar presente en las redes sociales. Incluso hace un tiempo un periódico local te compartí ahí tu historia junto con otros sacerdotes de cómo evangelizas a través de las redes sociales y te haces presente. Y por eso te hemos querido invitar a este espacio, agradeciendo que nos acompañes para responder a esta pregunta: ¿dónde está Dios en las crisis? Muy bien, gracias por invitarme y me gusta mucho el título del programa, donde las historias se cuentan, y yo diría donde cuentan las historias. Cuentan las historias en las que realmente podemos sentir a Dios en medio de las crisis, en medio de las dificultades, en medio de los problemas. Durante este último tiempo, curiosamente, hemos estado en la liturgia reflexionando, leyendo, meditando los textos del profeta Isaías. Son textos donde aquel pueblo del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, después del exilio, regresa a la tierra prometida. Después de haber estado esclavizados durante un tiempo, regresan y tienen la oportunidad de volverse a rehacer. Pero hay una cosa muy curiosa. La felicidad que ellos tienen no es una felicidad plena. Todavía siguen sufriendo carencias. Ya no son esclavos, ya tienen libertad, pero experimentan las carencias exteriores, experimentan carencias de salud, experimentan carencias de soledad. El pueblo se siente un poco abandonado y dirigen muchos su corazón hacia Dios. Y ahí es donde sale el profeta a hablarles de esperanza. Sale el profeta a encontrarse con aquel pueblo donde les habla de esperanza, donde vienen el inicio de esas profecías tan hermosas de la gran esperanza del Mesías, y el pueblo comienza a recuperar la fe, comienza a recuperar la paz entre ellos, comienzan a recuperar su seguridad como pueblo
elegido, su seguridad como pueblo histórico, querido y amado por Dios. Y ahí es donde comienzan a sentir la presencia de Dios en los problemas. Nosotros hoy en día, en esta pandemia, hemos constatado esto. Dirigimos nuestro corazón hacia el cielo y decimos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no evitó tantas muertes? ¿Por qué Dios no evitó tanto dolor? ¿Por qué Dios no evitó tanto sufrimiento? ¿Por qué Dios no evitó tantos momentos amargos y difíciles que esto nos ha llevado a vivir? ¿Dónde está Dios? Tanta incertidumbre, porque estamos en una época en la que pues lo único que sabemos es que no sabemos qué va a pasar. Así es. E independientemente de eso, las pequeñas esperanzas humanas que tenemos, no sé, la vacuna, lo que sea, siguen siendo esperanzas humanas. Ahí es cuando tenemos que dirigir el corazón hacia el cielo y darnos cuenta de que Dios sí está presente con nosotros. Dios no nos ha abandonado. Dios no nos ha dejado. La experiencia que he tenido yo en este periodo, al tratar pues muy de cerca el tema del dolor humano, ha sido una experiencia muy hermosa. El constatar cómo la fe de mucha gente se ha afianzado. El constatar cómo la cercanía de mucha gente hacia Dios ha sido algo real. Cómo Dios para algunos estaba empolvado y esta circunstancia les ha llevado a desempolvar de su corazón su cercanía con Dios y volverse a acercar a Él. Dios sí se hace presente en la medida en la que nosotros también nos damos la oportunidad de hacerlo presente en nuestra vida. Estamos viviendo el Adviento, pero un Adviento muy largo. Todo este año ha sido un año de Adviento. ¿Qué es el Adviento? Es el camino de esperanza del cristiano a encontrarse con Jesús en Belén. Nosotros hemos estado viviendo un Adviento muy largo, donde hemos estado caminando con la esperanza del fin de esta pandemia que estamos viviendo. Sigamos caminando con esperanza, no perdamos la fe, no perdamos la esperanza y comencemos a iluminar esta esperanza con los ojos de Dios. Dios se hace presente, Dios desciende del cielo a compartir todas nuestras realidades, nuestras tristezas, nuestras incertidumbres, nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestras ansiedades, para ayudarnos a caminar, a madurar y a fortalecernos en la vida. El dolor no es una tragedia, el dolor no es una desgracia, el dolor es parte de nuestra vida, el dolor es un compañero que hay que aprender a tomarlo de la mano y hacernos amigos de él. No nos podemos sacudir el dolor, no nos podemos sacudir las limitaciones que ya por el pecado original tenemos que aprender a vivir con ellas. Más bien hay que aceptarlas, aceptarnos y darle a Dios la oportunidad de que nos ayude a iluminar esto. La vida con Dios es mucho más llevadera, la vida sin Dios es muy ácida, muy amarga. ¿Cuál es la diferencia, padre, ahorita que lo comentas? Cuando nosotros tenemos fe, hay quienes piensan que el hecho de tener fe, de estar cercanos a Dios, pues ya te va a exentar de que las cosas te pasen. Pero también nos podemos dar cuenta que cuando tienes fe, no es que no te vayan a pasar las cosas, sino que la forma en que tú enfrentas esas situaciones es distinta y es una situación más esperanzadora. Pero, ¿cómo poder encontrar la fe cuando sentimos que no la encontramos? Que no sabemos dónde está, es más, no sabemos ni siquiera si existe, cuando empiezan esas dudas o hay esas carencias quizá muy profundas. En primer lugar, Dios no es un amuleto de la buena suerte. Hay mucha gente que se puede acercar a Dios, se puede incluso acercar a rezar a los santos para que intercedan por ellos, incluso a la Santísima Virgen. Dios, la Santísima Virgen, los santos no son amuletos de la buena suerte. Dios para nosotros es compañero, es amigo y sobre todo es Salvador, que baja con nosotros a iluminar nuestras realidades. ¿Cómo podemos nosotros de alguna manera fortalecer la fe o compartir nuestra fe con aquellos que, cansados del camino de la vida, la han perdido? La fe es como ir al gimnasio, es un músculo que hay que desarrollar todos los días, no es fácil. La fe no es un placebo para tranquilizar la conciencia, para tranquilizar el corazón y decir, bueno, voy a creer para evadir la realidad. No, la fe me ilumina a enfrentar la realidad como viene. A veces la realidad la tenemos que enfrentar ácida, difícil, pero con fe caminamos enteros en la vida. Me toca ver mucho la gente que tiene fe y la gente que no tiene fe. La gente que no tiene fe enfrenta la misma realidad y sufre un poquito más. La gente que tiene fe enfrenta una realidad complicada y es fuerte, permanece de pie. La fe nos ayuda a caminar en la vida con la cabeza en alto. La fe nos da un incentivo
de ilusión, de motivación para ir adelante. Pero repito, es algo que hay que trabajar. La fe, como bien dice el catecismo, es un don, es un regalo de Dios, que hay que pedirlo si no lo tenemos. Y si lo tenemos, hay que pedirle a Dios que nos ayude todos los días a fortalecerla. Y por eso tiene que ser una constante. Ahorita que decías, me acordé cuando pensamos en esas fórmulas mágicas que en estos momentos y desde hace algunos años, pues hay incluso mucho sincretismo y entonces empiezan a salir muchas teorías y te pretenden curar con cualquier cosa que te aleja, que termina alejándote de Dios, incluso a veces utilizando el nombre de Dios. Digo, cuánto, y hay que decirlo como es, cuánto charlatano hay que vemos ahora también en las redes sociales y que te ofrecen soluciones mágicas, porque eso es lo que te están ofreciendo, pero que en realidad pues no están ni siquiera fundamentadas en el amor y la misericordia de Dios. Así es. Hay que tener mucho cuidado con, como tú lo decías, con estos charlatanes a veces de la fe, que no es gente con mala voluntad. Todo el mundo es bien intencionado, sobre todo cuando sales en búsqueda de ayudar a curar, sanar o llevar el dolor de los demás. Pero hay que tener mucho cuidado porque muchas veces me están vendiendo ideas, me están vendiendo motivaciones, me están vendiendo cosas que lo único que hacen en ese momento es llevarme a evadir la realidad. La fe me ayuda a enfrentar la realidad como es. La fe cristiana es muy práctica. Jesús en el Evangelio no fue un idealista. Jesús en el Evangelio fue muy práctico. Sí, sí o no, no. Son las palabras del Señor. Y hay que tener estos criterios nosotros también en nuestra relación con Él. Hay que ser muy prácticos. Nuestra vida de oración tiene que ser algo práctico. Tiene que ser algo que me ayude a crecer, algo que me ayude a renovarme, algo que me ayude a cambiar. No algo que me ayuda a evadir las situaciones. La fe cristiana es práctica, por eso es una fe que nos transforma. Por eso Jesús no era tibio, era sí o era no. Así es. La verdad, fíjate que hace poquito platicábamos precisamente de eso, la verdad. O sea, Jesús nos hablaba de la verdad. Él era la verdad, el camino y la vida es, ¿sí? Porque sigue presente. Pero entonces, ¿cómo entender en este mundo, con todas estas ideologías, cómo podemos, Padre, cuando estamos en ese desconocimiento o incluso en ese crecimiento de la fe, cómo podemos saber dónde está la verdad? ¿Sí? Y por lo tanto, ¿dónde está el camino que es Cristo? ¿Cómo lo encontramos? Mira, la verdad la encontramos dándonos la oportunidad de tener una experiencia. Me gusta mucho el pensamiento de Benedicto XVI y el Papa Francisco lo ha tomado bastante, también esta idea de que la fe cristiana no es fruto ni consecuencia de demasiados estudios de teología y de demasiado saber contenidos religiosos, etc. La fe cristiana es fruto de una experiencia personal de encuentro con Jesús de Nazaret. En la medida en la que yo me dé la oportunidad de hacer oración, de encontrarme con Jesús de Nazaret, abrirle mi corazón, darme la oportunidad de sentirlo, entonces mi fe comenzará siendo algo más real, más auténtico, más normal. La fe cristiana es una experiencia. Yo los invito a todos, los que nos están escuchando, que se den esa oportunidad. Pueden estar pasando por una situación de dolor, de pérdida, de angustia, por una situación de duelo. Ponlo un momentito a un lado y date la oportunidad de encontrarte con Jesús. Jesús transforma, Jesús sana, Jesús cura. Si leemos el Evangelio, hizo muchísimos milagros. Jesús curaba y sanaba a todo aquel que se acercaba a Él. No hubo nadie que se acercara con Jesús y no se fuera con una respuesta. También el Señor hoy sigue dando respuestas. También el Señor hoy nos sigue escuchando. También el Señor hoy sigue haciendo milagros. Pero tenemos que acercarnos a Jesús. Y en esa experiencia personal de encuentro con Jesús, voy yo también fortaleciendo mi fe, voy viendo milagros de fe y voy viendo cómo el Señor va actuando también en mi vida y en la vida de los demás. Y ese acercamiento entonces lo hacemos directo, lo hacemos con la oración, porque podríamos también pensar, bueno, pues yo me voy a aventar cursos y voy a hacerme un experto y luego resulta que me puedo saber textualmente el Evangelio al derecho y al revés, me puedo saber todas las oraciones, pero pues de nada sirve que me lo sepas si no lo estoy viviendo, si no estoy realmente teniendo ese encuentro.
Es decir, decía un sacerdote una vez cuando daba la comunión, decía, recuerden que lo más importante es que hagan vida la Eucaristía, que no se quede solamente aquí, ya recibí la Eucaristía y entonces termina la misa y salgo de la misa y ya me estoy peleando y ya Así es, estoy mintiendo y ya estoy... No, hay que hacerlo vida, es un compromiso así es. y es algo constante, que requiere una constancia, porque también podemos tener altibajos en la vida. Claro, Y Dios, ¿cómo entiende esos altibajos? Ese Dios amoroso y misericordioso. El Papa Francisco hace mucha referencia a la parábola del hijo pródigo, a la parábola del buen samaritano, y de alguna manera ahí estamos viendo también cómo funciona la misericordia de Dios. ¿Cómo es la misericordia de Dios, Padre? ¿Cómo la podríamos definir? mira, claro, uno tiene muchos altibajos en la vida. De hecho, hoy celebramos la fiesta de San Juan de la Cruz, este gran santo del siglo de oro español que pasó una época de su vida encarcelado, juzgado por la Inquisición, por sus escritos que eran malinterpretados. Bueno, uno puede pasar incluso en la fe, la noche oscura, pero yo primero te invito, en la primera parte de tu pregunta, que ese encuentro de Jesús se dé a 3 niveles. Primero nos podemos encontrar con Jesús en los sacramentos, hacer la experiencia de la misericordia y del cariño de Dios que se derrama en la gracia sacramental. La segunda manera de acercarnos al Señor es en la lectura reflexiva y meditativa de la Sagrada Escritura. La palabra de Dios tiene mucho que decirnos y que aportarnos también en este tiempo. Y la tercera manera de acercarnos a Dios y conocerlo es dando espacios de silencio en nuestro interior, dedicándonos a orar de corazón a corazón. Demos esa oportunidad al Señor. El Señor nos sigue hablando. Y como tú bien preguntas, la oración, el acercamiento a los sacramentos, la lectura de la Sagrada Escritura nos va a llevar a encontrarnos con una cosa, con el cariño y la misericordia de Dios que es infinita. Dios no actúa ni trabaja con nuestros parámetros humanos. Y también hay que tener paciencia para entender los momentos y tiempos de Dios, porque nosotros somos muy acelerados. Vivimos en una sociedad muy acelerada, de muchos pendientes, de muchas cosas, muy resolutiva, muy pragmática, donde queremos que Dios actúe como si fuera una máquina de refrescos. Introduzco una moneda y me sale una lata. Dios no trabaja así. Dios trabaja de otra manera. Hay que aprender a darle a Dios su tiempo, darle a Dios su espacio y entender su misericordia y su compañía en nuestra vida, que es algo real. Sí, porque los tiempos de Dios, como decimos, son perfectos. Dios conoce qué necesitamos para darnos la respuesta, nos prepara. Porque si nos diera la respuesta en ese momento, y ese ejemplo me parece muy interesante, si yo tengo sed, voy a la máquina de refrescos, o si tengo hambre, voy a la máquina de botanita, y pues tanto el refresco como la botanita en realidad ni me están nutriendo, pero sí me están resolviendo algo rápido y ya yo pensé que me quité la sed y pensé que me quité el hambre, pero realmente consumí algo que pues no era lo que necesitaba mi cuerpo, porque yo requería, yo digo siempre, vivimos en una época de las palomitas del microondas, que hoy queremos las cosas rápido, como las Así es. palomitas del microondas, pero a veces hay que vivir el proceso y Dios entiende que ese proceso lo necesitamos. ¿Cómo entender luego, Padre, cuando ya Dios nos está dando la respuesta? Hay que aprender también a tener una buena capacidad de sensibilidad interior para detectar cómo Dios va actuando en nosotros y aprender a tener una mirada espiritual y darle una lectura espiritual a lo que sucede. Repito, a veces nuestra mirada humana de la vida nos lleva a perder de vista tantas intervenciones de Dios. Vamos a suponer una cosa. Te levantaste hoy, viste un día con sol, tuviste también frío. Tratar de descubrir ahí la mano de Dios. Dios nos dio la oportunidad de poder ver a colores. Dios me dio hoy la oportunidad de poder sentir el calor o de sentir el frío. Hay gente que no siente. Hay gente que no ve a colores, hay gente que ve a blanco y negro. Hay gente que no ve. Tenemos muchas manifestaciones del amor de Dios que no hay que darlas por supuesto y como que así tiene que ser. No, no somos, como dice el Evangelio, siervos indignos somos, que nada más tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Hay que reconocernos también humildes delante del Creador. No podemos nosotros sentirnos con derechos.
Dios no tiene ningún derecho y ninguna obligación a estarme escuchando. Sin embargo, me da esa oportunidad, no nada más de escucharme, de sentirme, sino también de hacerme sentir su amor y su misericordia con todo lo que me rodea. Aprender a tener una lectura espiritual con la creación, aprender a tener una lectura espiritual también con lo que nos va sucediendo, el encuentro con una persona, el que voy conduciendo en el coche y veo la gente que va caminando, el que vi una persona que me cruzó una mirada. Todo, si lo aprendemos a ver desde el punto de vista espiritual, es un mensaje de Dios en nuestra vida. Los milagros no son extraordinarios. Los milagros son acciones constantes y a veces pequeñas de la misericordia de Dios en nuestra vida que hay que aprenderlos a ver. Y son además esos detalles creativos, porque yo estoy convencido que Dios es muy creativo para respondernos. Si tú le pides algo a Dios, también no puede uno decir, es que quiero que Dios me dé la respuesta, como cuando mandas un mensajito de WhatsApp. Hace un momentito comentábamos del WhatsApp, que hoy te preguntan algo como, ¿vas a venir a comer hoy? Pues sí o no. Así quisiéramos la respuesta, ¿verdad? En un WhatsApp. Pero cuando le preguntamos algo a Dios, cuando le pedimos algo a Dios, a veces de repente se te apareció alguien en el camino que ni conocías y te ayudó, o te dijo una frase o te preguntó algo que te movió. Y como dices, tenemos que estar abiertos. Yo recuerdo una ocasión, como un testimonio, que tuve una situación con el carro en un lugar complicado y luego no podía quitar la llanta, se ponchó, no la podía quitar, estaba ahí barridos los birlos. Y entonces empecé a rezar y dije, ayúdame Dios, ¿cómo le voy a hacer? Y de repente se apareció un señor. Yo hasta después hice todo mi análisis, en ese momento se aparece el señor y me dice, no, hombre, yo te ayudo. Me ayudó a cambiar la llanta, y para cuando acordé leí las gracias y el señor, ya me voy, y ya no supe de él. Ya después que yo analicé la escena decía, ¿y de dónde salió el señor este? Y esas son las respuestas que Dios tiene y que a veces uno le llegan y ni siquiera te diste cuenta de que ya te respondió, pero tenemos que estar en esa disposición. Y luego, Dios nos responde, Padre, lo hace permanentemente. ¿Cómo responderle nosotros a Dios? Teniendo siempre un espíritu agradecido. Yo creo que con Dios no nada más hay que acercarnos a pedir. Somos buenos para pedir, somos excelentes para reclamar, pero pocas veces agradecemos. Tenemos que fomentar también en nuestra vida una actitud de agradecimiento. Los salmos son muy bonitos porque son muchos de ellos oraciones de súplica y de alabanza. Ciertamente el salmista pide. Muchos salmos también son de lamentación, pero hay muchos salmos de alabanza, de agradecimiento. Y hay que fomentar en nuestra vida más esa actitud de agradecimiento a todos los niveles, agradecerle a Dios por la vida, agradecerle a Dios por lo que tengo, agradecerle a Dios por lo que me ha tocado vivir, agradecerle a Dios por el sufrimiento que me va a ayudar a madurar si lo sé aceptar con fe, y también agradecerles a los demás. En nuestro entorno hay muchísima gente que hace posible que nosotros podamos vivir. La gente que nos atiende en el supermercado, la gente que nos da trabajo, la gente que está preocupada para que haya luz en donde trabajamos. Hay muchísima gente detrás de nosotros y hay que aprender a tener siempre una mirada de agradecimiento a todos. En la medida en la que nosotros tengamos ese nivel de agradecimiento a Dios y a los demás, tenemos más sentido cristiano y de humanidad. No nos encerramos en nuestra concha, en nuestro caparazón, que muchas veces nos lleva a vivir con tristeza, con egoísmo, porque muchos problemas modernos, muchos problemas emocionales de la actualidad, es porque vivimos encerrados en nosotros mismos. Muchas ansiedades, muchas depresiones, muchas tristezas, muchas angustias, son porque no nos hemos dado la oportunidad de salir a reconocerle a Dios lo que le toca y a reconocerle al prójimo y a los demás lo que les corresponde. Queremos simplemente vivir todo el día reconociéndonos a nosotros mismos y que los demás nos reconozcan a nosotros. Y entonces hemos dejado de hacer comunidad por estas prisas que llevamos. Recuerdo una reflexión que leía en donde platicaban de una persona que cuando estaba despidiendo a su hija que se iba a ir a estudiar, le dijo, recuerda siempre pedirle y agradecerle a Dios lo suficiente. Y entonces alguien, cuenta en la historia, alguien le pregunta a la señora, oiga, ¿cómo que lo suficiente? Y ella le decía, pues sí, hay que pedirle y agradecerle lo suficiente, lo que necesito nada más. Señor, dame y te agradezco lo que necesito. Y tú sabes lo que necesito.
pero en este trajinar de este mundo, pues lo que necesitamos ni siquiera lo reflexionamos. Es más, hoy vemos, ahí está con la tecnología, queremos las cosas porque pues no lo necesitamos, pero nos llama la atención, nos gusta y a lo mejor tengo, o si no tengo, pues venga la tarjeta de crédito y me endeudo y entonces estamos agobiados por situaciones que son secundarias tal vez y que entonces descuidamos las cosas que son más importantes. Hablar con Dios, hacer oración. A veces dice la gente, y seguramente a los sacerdotes les pasa mucho, Padre, usted que está más cerquita de Dios. Así es. La gente dice esta frase, o cuando hay alguien que también está muy cercano en los grupos, es que tú estás más cerquita de Dios. ¿De quién está más cerquita Dios? Dios está cerca de todo. Fíjate, una de las cosas que a veces me impresiona mucho es que precisamente la gente que se acerca, Padre, yo es que he estado siempre muy lejos de Dios. Yo siempre les digo, ¿sabes qué? Has andado por la vida despistado o despistada, pero lejos de Dios nunca, nunca. Es como si alguien me dijera, es que yo he estado siempre lejos del corazón de mi padre o de mi madre. Te habrás alejado físicamente, te habrás alejado incluso eh, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, pero siempre has estado en el corazón de tus padres. Dios nunca nos echa de su corazón. Dios nunca nos expulsa de sus manos. Dios nunca nos suelta. Dios nunca retira su mirada de nosotros. Dios camina a veces de una manera silenciosa, de una manera tranquila, pero real, al lado nuestro. Nosotros nos despistamos, no nos alejamos, nos despistamos, porque cerca de Dios estamos todos igual. Dios a cada uno nos quiere como hijos, amados y creados por Él. Dios nos ama tanto que nos da la oportunidad de despistarnos. Es tan grande su amor que Él nos da oportunidad. Permite el despiste. Claro. Padre, tú cuando y esto ya es Sí. una pregunta, ¿cómo descubres tu vocación, Padre? Porque luego en la vida, en este diálogo con Dios, en enfrentar estas crisis, pues también está la pregunta, ¿y cuál es mi vocación en la vida? Así ¿Cómo es. descubres tú tu vocación sacerdotal? Pues mira, la vocación es algo que se va madurando, no es algo que, digamos, se descubre o se tiene, va uno madurando en esa opción de vida por la que uno elige, que de alguna manera te sientes tú identificado con este estado de vida y sientes que Dios te está llamando a este estado de vida. En mi caso fue algo muy natural, muy espontáneo, casi te podría decir que sin grandes cuestionamientos. Yo entré al seminario a los 11 años, llevo 32 años en esto. Entonces, bueno, Desde que entraste al desde seminario. que entré al seminario. ¿De ordenado tienes? Tengo 11 años. 11 años. 11 años de ordenado. Entonces yo entré a los 11 años y bueno, ha sido algo muy espontáneo, muy normal, muy natural, sin grandes problemas de si Dios me está llamando o no me está llamando. Es aprender a dejarte llevar por la barca. Y la barca la lleva Jesús. Jesús va a la cabeza. Ciertamente en la barca te pasa lo que a los apóstoles. Dice el Evangelio que los apóstoles sintieron miedo estando en la barca cuando Jesús iba con ellos. Es un pasaje curioso. A ver si Jesús va ahí. ¿Por qué sienten miedo? Y algunos empezaron a gritar, Señor, por favor, haz algo que perecemos. Y Jesús, dice el pasaje del Evangelio, se levanta, increpa el mar y todo se tranquiliza. Y luego vienen los apóstoles y dicen, ¿quién es este? Que hasta las olas del mar le responden y le hacen caso. Bueno, muchas veces nos pasa eso en la vida. En la vida sacerdotal es muy común que hay momentos en los que sientes que la barca se tambalea, hay momentos en los que sientes por la neblina que quizás el Señor se bajó de la barca. Hay que aprender a confiar. El Señor es el que dirige la barca de nuestra vida. El Señor es el que dirige la barca y el timón hacia donde vamos con Él. Entonces, la vocación es algo que de alguna manera tú lo vas viviendo, lo vas profundizando, lo vas gozando en la medida en la que te sientes identificado y unido a Jesús. Yo personalmente gozo mucho mi vocación, la disfruto demasiado, porque siento que lo único que hago es colaborar con lo que Jesús me va pidiendo y con lo que el Señor me va marcando. A veces me ha pedido cosas difíciles, a veces he pasado por momentos de cruz, a veces he pasado por momentos de dificultad, donde no he escuchado la voz del Señor, pero como alguien que se avienta al vacío con la confianza de que no te vas a dar un catorrazo en el piso,
así te avientas. Y el Señor nunca te deja solo y no te desampara. Siempre hay señales en el camino, siempre hay señales en esa caída que no te va a pasar nada. Mi mamá contaba recuerdo que más pequeño me contaba una historia en donde decía que la niña baja al sótano y se había fundido el foco. Y entonces cuando el papá que estaba en el sótano le dice, aviéntate hijita, aquí estoy, la niña se aventó. Y la reflexión decía, es así debe ocurrir con Dios. O sea, la niña se aventó porque ella tenía la certeza de que su papá ahí estaba y no iba a permitir que ella cayera al suelo y se golpeara. Lo mismo ocurre con Dios, pero luego pues se nos olvida porque nos entró la neblina en todas las vocaciones, Padre. Claro. Porque hablamos de tu vocación como sacerdote, pero pensaba en los matrimonios también. Complicado. Que muchas veces entran en esta neblina y dices, Dios no está aquí, ahí está a tu lado, nada más que tú estás ahí con la neblina, como cuando uno va manejando, que es lo complicado de la neblina y que no te diste cuenta que había un carro adelante y ya, si no ibas poniendo atención, ya le pegaste. A los 11 años, tú tomas esta decisión. A los 11 años. ¿Tu familia cómo lo tomó? Pues mira, mis papás, yo vengo de una familia, gracias a Dios, religiosa. Mis papás siempre me apoyaron desde el inicio. Ciertamente, pues fue un proceso también de conocimiento por parte mía, por parte de ellos, también por parte de Dios, porque la vocación es siempre a dos niveles. Ciertamente está el que quiere de alguna manera ser sacerdote y también está del otro lado la iglesia que te acompaña en este discernimiento donde te van diciendo si eres apto, no eres apto, tienes que afinar estas cosas, tienes que echarle ganas en esto, tienes que echarle ganas en esto otro. Entonces fue un acompañamiento, es un acompañamiento mutuo, la persona que decide y la iglesia que acompaña. Para mí, como te digo, fue algo muy sencillo. Ciertamente, pues como niño te cuesta dejar a tus padres, como niño te cuesta dejar a tus amigos, como niño te cuesta dejar cosas. No quiere decir que por el hecho de que me he ido desde niño haya sido todo maravilloso, ¿no? Lógicamente tienes las mismas tentaciones, los mismos problemas y las mismas dificultades que cualquier joven de la edad. Y bueno, pues uno va madurando también en la vocación. Quizás esa decisión inicial de niño, llena de entusiasmo, llena de ilusión, de querer ser sacerdote, pues va madurando también con el tiempo. Vas dándote cuenta que pues la vida te exige madurar y que la vocación sacerdotal no nada más es una vocación de entusiasmo, sino que es una vocación también en la que tienes que estar dispuesto a crucificarte y aventarte al agua por los demás. Y en este proceso, Padre, pues tú llevas tu formación, recibes tu ordenación, inicias ya tu etapa como sacerdote, y entonces, ¿qué ocurre? Ya siendo sacerdote, ¿a qué experiencias te enfrentas? Porque sales del seminario en donde tienes una dinámica de preparación de actividad y ya como sacerdote sales con tareas que, como tú lo dices y lo hemos ido viendo, los que te conocemos y te seguimos, pues has tenido diferentes tareas. Ahorita estás de párroco, pero no ha sido siempre así. Has tenido otras encomiendas, otras comunidades que te han ido formando. Entonces, ¿qué pasa ya cuando inicias ahora sí la tarea, ya el ministerio sacerdotal? Pues mira, son muchas experiencias las que te tocan vivir. Todos los días, cada día es una aventura. A mí me ha tocado trabajar en colegios, me ha tocado trabajar en grupos de jóvenes, grupos de niños, grupos de señores, de señoras. Me ha tocado trabajar en parroquias de muy diferente configuración. Aquí en concreto estuve en Monterrey, en la parroquia de Fátima, estuve en San Jerónimo, estuve en San Bernabé, estuve en La Salle y ahora estoy en Cristo Obrero. Entonces, pues vas conociendo muchas comunidades, conoces mucha gente, de aquí, de allá, de un lado o de otro, y luego vas teniendo muchas experiencias con la gente. Vives experiencias de duelo, vives experiencias de alegría, de nacimiento. Por ejemplo, en mi WhatsApp, ahorita me encontré con una pareja que me pide oraciones porque acaba de fallecer su niño. Seguido de eso viene otro WhatsApp donde una pareja me comparte la fotografía de su niña recién nacida. Sigue otro WhatsApp donde te piden una misa para un funeral mañana a la 1. Sigue otro WhatsApp donde te piden información para una confirmación para la siguiente semana. Sigue otro WhatsApp donde te piden que si por favor puedes hablar con una pareja que ahí traen algún problemilla. Y así, son muchos escenarios, también podemos decirlo, emocionales, a los que te enfrentas durante todo el día. Y tienes que estar todo el día viviendo en un clima de oración
para poder hacer frente a esto y que no te afecte todo. Porque pues las cosas positivas y las cosas buenas las gozas y las vives con la gente. Disfrutas una primera comunión, gozas una boda, disfrutas un bautizo, disfrutas un nacimiento, gozas un momento con tus amigos, pero también tienes que estar preparado emocionalmente para acompañar en momentos de tristeza, en momentos en los que posiblemente un ser querido se ha quitado la vida. Pedirle a Dios luz y las palabras correctas para acercarte a esa familia, iluminarlos un poquito con el amor y la paz que Dios les da, a pesar de una catástrofe, de una tragedia como esa. O acercarte con unos padres jóvenes que de la nada perdieron a su hijo por un accidente, darles consuelo y acompañarlos, porque no nada más es, como muchos pensarían, celebrar la misa y se acabó. No, 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 hay un seguimiento. Después de la misa viene una llamada por teléfono, después de la misa viene quizás un encuentro con ellos dos, después de la misa se van dando muchas cosas. El acompañamiento. Un acompañamiento, donde también vas teniendo muchos amigos que se han ido forjando en experiencias, y a veces, muchas veces, en experiencias límite que te ha tocado vivir con ellos. Entonces, esta es la vida de un sacerdote, el tener siempre el corazón como una esponja para poder ser receptivos a todas las realidades que nos toca vivir. Te toca también, por ejemplo, hoy por la mañana repartir despensas, ir a la casa de personas que quizás perdieron el trabajo y literalmente no tienen nada que comer, ir a llevar ropa a otra, ir a llevar, por ejemplo, me tocó una cuna a una mamá que acaba de nacer su bebé y que por X o Z circunstancia privaron de la vida a su esposo. Te toca ir muchas situaciones que tienes que tener siempre el corazón como esponja, y también como esponja para poder tenerlo lleno de agua, de la misericordia y del amor de Dios, y darlo a los demás. El sacerdote no es para sí, sino para todos. ¿Cuántos años tienes tú actualmente, padre? Tengo 42 años. 42 años. Nosotros aquí en el programa nos gusta siempre hacer una pregunta porque hemos pensado en el cuarto piso, los que están por llegar, los que estamos transitando o los que ya van de salidita, también algunos, pero nos gusta siempre hacer esa reflexión. Tú estás en el cuarto piso, ¿sí? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo, si tú volteas hacia atrás en tu vida, qué le dirías a alguien que está o llegando, transitando y que tiene, decíamos hace un momento, la incertidumbre de qué va a pasar en el cuarto piso, de si es la edad de la plenitud, si es la edad de los achaques, si es la edad en la que construyes o tumbas lo que construiste? ¿Qué podríamos decirle a alguien que está en esta situación? Mira, ciertamente pasa algo curioso con el cuarto piso. Hemos escuchado muchas veces hablar de la famosa crisis de los 40. Créeme que yo siempre viví así, eso de la crisis de los 40, claro que no llega, claro que a todos nos pega, no sé por qué, pero pasa algo. Yo llegué a los 40, llevo 4 operaciones, vesícula, rodilla, me ha pasado de todo. Llegas a los 40, es el momento en el que te subes a la bici cuando nunca te habías subido, es el momento de los maratones y empiezas a correr. Bueno, es una etapa muy padre, la verdad, de la vida. Yo creo que es una etapa en la que tenemos poquita experiencia, porque no tenemos mucha experiencia todavía con 40 años, poquita experiencia que nos puede ayudar a ver hacia adelante cosas que podríamos haber hecho y no hicimos, y que Dios nos está dando la oportunidad de poderlas hacer. Quizás es una etapa en la que ya comenzamos a madurar y a sentar cabeza, y de alguna manera también pues enfocarnos en lo importante y aprender a relativizar todo aquello que a veces nos roba la paz y nos merma, nos impide volar. Hay que aprender a relativizar todas las cosas en la vida. A mí hay una frase de la misa que siempre me encanta: levantemos el corazón. Aprender en la vida a caminar con el corazón, como respondemos, levantado siempre hacia el Señor, y aprender a dejar las cosas de la tierra en la tierra y tener siempre una mirada que nos ayude a trascender en todo lo que hagamos. Y en la crisis de los 40, hablando Sí. de lo que hemos platicado a lo largo de este episodio, ¿dónde está Dios? ¿Cómo encontramos a Dios? ¿Cómo nos reencontramos con Dios en la crisis de los 40? Yo creo que es un momento muy bueno para reencontrarnos con Dios. Fíjate, personalmente, y me ha tocado también con algunos de mi edad, como que es el momento también en el que nos toca enfrentar muchas pérdidas. Nuestros abuelos, nuestros papás comienzan a estar enfermos, tenemos conocidos de nuestra edad que quizás por alguna circunstancia fallecen,
como que es una edad en la que somos más receptivos al dolor humano. Que ese dolor humano, aquellos que quizás perdieron su fe o su fe estuvo lastimada por alguna situación circunstancial, que ese dolor humano te lleve a reencontrarte con Dios, que siempre está con los brazos abiertos, que Dios no está esperándote para juzgarte, para castigarte, para hacerte sentir mal. Dios, como en el Evangelio Jesús hizo sentir a todos de manera especial. Y Dios está esperándote también a ti, que quizás has perdido la fe, que quizás estás cansado por el camino de la vida, por tantas cosas duras que te ha tocado vivir. Dios te está esperando para hacerte sentir especial y para darte siempre una palabra de consuelo, de sanación, de motivación hacia adelante. Padre, pues nos queda una gran tarea para esta y cualquier etapa de la vida en la que no es exclusivo del cuarto piso encontrarse con Dios. Lo podemos hacer, tú lo decías, en cualquier momento, tener la disposición de hacerlo, buscar los momentos de oración, buscar la lectura también del Evangelio, buscar acercarse, incluso hay grupos, hay apostolados en las parroquias, ahora también en línea, para poder pues conocer más acerca de nuestra fe, de la vida de los santos, que también uno podría pensar, no, pues qué fácil la vida de los santos, y la realidad es que algunos tuvieron situaciones muy complicadas. San Agustín, por ejemplo, así es, rebelde, y luego pues todos tenemos esperanza. Todos tenemos esperanza. ¿Dónde te podemos encontrar, Padre? Sabemos que estás, aquí lo tengo, en todas las redes sociales, bien activo. Pues ahí trato de tener presencia en las redes. Me pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en Instagram. También tengo página web, Padre Noel Lozano. Pueden bajar mi aplicación. Okay. Se pueden meter al App Store y pueden bajarla para... ¿Cómo se llama la aplicación? Padre Noel. Padre Noel. La pueden bajar y ahí te llegan notificaciones todos los días. Me pueden encontrar también en YouTube. Todos los días trato de subir una reflexión y se transmite la misa. Ok. Por ahí. ¿La página es Padre Noel Lozano o noellozano.com? No, padrenoellozano.com. Padrenoellozano.com y en la aplicación Padre Noel. Perfecto. Y luego ya de ahí pues damos a tus redes sociales. Ahí a todos lados. Para seguir las diferentes reflexiones que nos compartes. Y ahí me pueden compartes. contactar y que sepan que yo soy el que contesta todo. Excelente. No tengo ni secretaria ni secretario. Yo subo, yo contesto y yo respondo, entonces siempre me pueden encontrar ahí. Pues muchas gracias, Padre, por compartirnos esta reflexión, por compartirnos pues este tema tan interesante en este episodio de Cuarto Piso. Muchas gracias. Gracias y a ti, Armando. Nos encomendamos a tu oración. Claro, cuenta con Y yo eso. te quiero pedir que en esta ocasión, y aprovechando, pues compartas la bendición con quienes están siguiendo este episodio de Cuarto Piso. Con mucho gusto. Que en este tiempo de Adviento, esta pequeña reflexión nos ayude a todos a acercarnos con ilusión, con alegría, a contemplar al niño de Belén, que viene precisamente del cielo, desciende del cielo, para encontrarse con cada uno de nosotros. Y que la bendición de Jesús descienda sobre ustedes, sobre sus familiares, sobre sus enfermos, sobre todo el personal médico que de manera heroica y generosa ha estado atendiendo a mucha gente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Felicidades. Amén. Y gracias por invitarme. Muchas gracias, Padre Noel Lozano. Y de esta manera concluimos este episodio de Cuarto Piso, agradeciendo de nueva cuenta a quienes se han suscrito ya a las diferentes plataformas, a quienes nos hacen llegar sus comentarios, recordándoles que estamos aquí también dispuestos, no solamente, como decía el Padre, a contar las historias, sino a que las historias también cuenten y hagan un cambio significativo, que aporten algo en sus vidas. Muchísimas gracias, Base 3 Estudio, David Martínez, por esta producción. Instagram, Armando Cavazos R, Facebook y Twitter, Armando Cavazos. Ahí me pueden hacer llegar sus comentarios, sus sugerencias de temas de invitados, o si ustedes se quieren proponer como invitados, si tienen algo que compartir, sean bienvenidos. Soy Armando Cavazos. Recuerden que lo mejor de la vida es tener la oportunidad de vivirla. Cuarto Piso, donde las historias se cuentan.